Don Rafael Pérez Modesto está aquí con nosotros, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y una de las personas que más seguimiento le ha dado a ese tema, porque además él ha estado ahí, en ese lugar, ya en un lado, ya en el otro, dándole seguimiento, acompañando a ese sistema nacional que es la seguridad social. Hablemos de eso ahora mismo, tan pronto recibamos a la compañera Kenia del Café Santo Domingo, que vino hoy con bríos renovados después que Isaac ha tirado toda esta agua sobre el país. No, y que un cafecito Santo Domingo cae bien para enervar el espíritu. ¿Verdad, Kenia? Sí, gracias a Kenia y gracias al Café Santo Domingo, que todos los días está aquí con nosotros tempranito. Y sabroso. Y sabroso, para que tomemos el impulso para hablar de todos estos temas densos, temas además importantes, muy importantes. Bienvenido, Rafael Pérez Modesto. Gracias. Hace días que no te teníamos aquí, pero qué bueno, porque ahora viene con nuevos datos, nuevos y en un momento necesario. Y en un momento ustedes tienen la capacidad de seleccionar. Yo vengo todas las veces que ustedes quieran, si es por mí, pero realmente siempre es mejor cuando hay temas que ameriten la participación. Y un consejo de amigos que me han dado es que uno no puede estar volando constantemente en la televisión, porque se quema uno también. Y menos usted que está todas las semanas en la televisión. Sí, exacto. Ya con un programa más que yo vaya, ya me quemo. Ya aparece 2 veces en la semana. Pero bien, y qué bueno, gracias por esos momentos de la historia también, claro que sí. Gracias. Pero hablemos de la seguridad social dominicana. Usted me dijo que trajo algunas imágenes, indicadores. Vamos con la primera de esas imágenes para que comencemos por ahí precisamente. Vamos a ver qué tenemos ahí. Bueno, eso no lo entiende nadie, usted lo va a explicar. Sí. Claro, bueno, la seguridad social... Esto es como una evolución, ¿no?, que estamos viendo. Esa es parte de una evolución. Ahí estamos hablando de los aportes del gobierno de la República Dominicana, como tú bien tú introduciste, sin nosotros haber hablado de qué íbamos, sabíamos que era seguridad social. Son los aportes del gobierno a la seguridad social con relación al Producto Interno Bruto. Porque mucha gente ignora que en materia de salud, en materia de riesgos laborales, en materia de pensiones, en materia de aporte para los adultos mayores, que antes la gente le llamaba casi despectivamente envejecientes, en la niñez el gobierno ha ido de un 0.2%, un 0.23% en una escala ascendente, y el año pasado terminó en 1.02% del PIB, y ya este año se proyecta con un 1.04%, que son aportaciones que si tú lo trasladas en términos de salud, te dan, pueden ir moviendo las imágenes, te dan como realmente, no solamente lo que se aporta para el Ministerio de Salud Pública, para el Servicio Nacional de Salud, sino que vemos realmente que el aporte del régimen contributivo por el tipo de correlación, terminamos en el 2007 con 2.8% del PIB, y ahí entonces una mezcla no solo del gobierno, sino también del sector privado y los trabajadores. Que como es sabido, como forma de educación, que es el estilo que ustedes utilizan, que la gente explique, el invitado explique, para que la población teleaudiente verdaderamente se edifique. De los ingresos
ese es el régimen contributivo, de los ingresos de cada trabajador, el 10% de eso, el empleador, sea gubernamental, que no falla un día en el cumplimiento del mismo, contrario a otros sectores, empleadores, no todos, pero algunos, fallan, no cumplen, y entonces a los 2 meses las personas afiliadas pierden el derecho a la salud, pierden sus derechos que son inalienables. Claro. Entonces eso es parte de la elusión o la evasión que importan. Entonces ese indicador es importante señalarlo. Como importante veremos, si continuamos señalando, el régimen contributivo, ya lo señalé, representa hoy en día una cobertura de un 80% de la gente que está afiliado y sus familiares. Pero si vemos el régimen subsidiado, ya hemos sobrepasado realmente la meta que se había propuesto el gobierno, y ahí podemos verlo. Es decir, la pobreza extrema en la República Dominicana ocupa prácticamente 3 millones, 2.927.550 en junio de este año. Es decir, que son datos actualizados. Entonces, de eso, la cobertura de afiliación es 3.6 millones de personas. Específicamente, como a ti te gusta, 3.576.869. Y ahí está la imagen. Están ya ¿Y afiliados? eso qué representa? Que de lo que se había propuesto el gobierno que encabeza el licenciado Danilo Medina, con una inversión que ya dijimos su cifra, alcanzamos un 122.2% en junio de este año. O sea, Es decir, que eso, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es el propósito esencial del gobierno que tenemos presente, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social? Combatir la pobreza. Entonces esa es una forma de fortalecer la lucha contra la pobreza, claro, de aportes reales de personas que tienen los mismos derechos de los que están en un régimen contributivo. Entonces, eso es un aporte esencial que muchas veces ni el gobierno mismo aprovecha, porque no es su forma, su estilo de hacer propaganda con lo que hace. Tenemos un presidente, tenemos un gobierno con un estilo que está cumpliendo un plan, y rara vez uno dice, nosotros no venimos a improvisar, nosotros venimos con un plan a realizar. Dentro del área de seguridad social, yo he venido planteando y seguiré planteando con gráficas que son irrefutables, porque son números actualizados, que son sostenibles, que son transparentes y que son incuestionables, producto de la disposición. Yo te dije que no se atrasa un día, porque a través de nosotros, del Consejo, se tramitan para una institución que depende del sistema, que es la Tesorería de la Seguridad Social, que capta los fondos que se recaban, sean gubernamentales, sean empresariales o laborales, lo canaliza y lo dispersa, o sea, lo paga a las instituciones que dan los servicios. En este caso, en materia de salud, a través del Ministerio de Salud Pública, a través del Ministerio de Trabajo, se recauda lo del gobierno, y por otro lado, cada empresa, pequeña, mediana, grande, tiene que cotizar por cada empleado, por cada trabajador o funcionario, tiene que pagar lo que corresponde en esa cuota, un 7 punto y algo por ciento, un 7.2, y el trabajador un 2.7%, es un 10%.
Entonces, ahí vemos ese aporte. Si ha estado de moda un tema que es la ampliación de cobertura, yo quisiera que tú me hicieras alguna pregunta, porque así me obliga a sacarle abajo. Tú vas bien, no te preocupes. Bueno, a mí lo que me interesa es precisar ahora algo que tú dijiste. Bueno. Que para que no se quede, se nos vaya a pasar así. No, porque este es un programa muy serio, yo lo veo. Lo que entendí. Para mí es una fuente de orientación y lo veo a veces 2 veces, porque lo veo de noche. Y el título, que muchas veces la gente no lo entiende, porque el origen de la palabra ojalá, que lo que quiere decir es que quieren que se hagan las cosas como la voluntad de Dios, que es la voluntad del pueblo. Entonces yo lo veo, porque tú lo haces ustedes lo hacen con tanta sinceridad, con tanta franqueza y no con vehemencia, pero sí con solidez, con solidez racional. No es un elogio gratuito que yo he venido a hacerte, pero es un reconocimiento, porque el crítico tiene que ser audaz para reconocer lo bueno. Lo que pasa es que nosotros vemos momentos de la historia y ahí aprendemos también cómo se tratan las cosas, cómo se tratan los temas. Me sacaste el aire. Bueno, pero entonces, mira, Ramón, hay un dato que tú dabas, Rafael, y es que la pobreza extrema en la República Dominicana, prácticamente todo ese sector que estaba en pobreza extrema, está cubierto por la seguridad social ahora mismo. Está cubierto por la seguridad social. Está sobrecubierto por dos factores, Ramón. Que tú, excúsame que te diga tú al director de este programa, yo me siento como te si digo tú hablando también, como el amigo. Somos dos hermanos. Sí. ¿Qué sucede? Número uno, que es la responsabilidad gubernamental. Y número dos, es que la pobreza ha bajado en la República Dominicana. En el año 2014, la pobreza extrema, es decir, los pobres más vulnerables del país, eran 4.150.896 personas. Y entonces, para ese entonces, en el 2014, cubrimos 3.015.000. ¿Qué representaba eso? Bueno, un paso de avance, porque representábamos un 73%. Sí, claro. Y cuando yo vine aquí, tú recuerdas, estaba orgulloso de que íbamos camino a un 75%, estábamos en un 73%. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno ha ido con cada una de sus medidas, con cada una de sus acciones, con la estabilidad económica que hay en el país, con el crecimiento económico que mucha gente subestima y que quiere decir que no se expresa en el pueblo, se ha reducido en el año 2015 a 3.218.000 y en la actualidad, en el 2017, culminó con 2.911.971. Es decir, que realmente ha habido un desplazamiento hacia abajo en cuanto a la pobreza más extrema en la República Dominicana. Luego, ya hay otro grado de pobreza que no solamente es económica, sino también social, que es también cultural, que es también vivencial, que se toman otras medidas. Por eso no se contradice la seguridad social con los aportes que se hacen en materia de bono gas, en materia de comida, en materia de servicios, que verdaderamente son significativos, que no es mi papel analizarlo porque yo estoy concentrado en esto, como dice usted en la introducción, que uno se dedica a lo que tú estás haciendo en materia de comunicación, es lo que te corresponde. Entonces, la manera de responderle al país, al gobierno que ha depositado la confianza en ti, es cumpliendo, es haciendo esto mejor, y de hecho, yo puedo decir, porque tengo 15 años ininterrumpidos trabajando en este canal con programas propios, que esto es otra cosa. La gente debe venir. Es más, yo propongo que hagan tour cuando termine el proceso para que la gente vea
qué es este canal hoy que estaba en el abandono completo. Así es. Ya haremos eso cuando primero venga el presidente a inaugurar. Desde luego. Porque tiene que venir a entregar su obra. Desde luego. A entregárnosla. Sí. Claro que sí. Pero bien. La otra pregunta que tú tenías, o continúo. Bueno, si tú puedes continuar con los datos que trajiste, claro, bueno, entonces, tú tienes organizada tu exposición. Sí, correcto. Claro, aparte de eso, este es un gobierno que yo aprendí en términos filosóficos lo que es agarrar las ideas vivas. Las ideas muertas están en los libros, que son el resultado de investigaciones, conclusiones, teorías, pero el gobierno entendió, el presidente entendió lo que la ventaja de las estancias infantiles, que no son un concepto que él se inventó, existían dentro del plan de gobierno con un aporte que con el 10% representa el 0.1% de esos ingresos. Entonces, en el año 2012, cuando él tomó el gobierno, habían un beneficio significativo, digamos, aportado por el sistema de 5.894 niños que iban a su escuela mientras sus padres trabajan, sus madres lo dejaban en una escuela, reciben educación, enseñanza, reciben alimentación desde 45 días a 5 años, reciben protección de tipo psicológica, reciben monitoreo de salud. Entonces el presidente captó esa idea, la hizo suya y a través de educación y a través de instituciones manejadas por el Ministerio de la Presidencia. El INAIPI. El INAIPI como, y el primero que expresó esa idea, si fuera yo, y Gustavo Montalvo dijo, no, es que yo estoy de acuerdo con eso. Y a nivel de Estado se ha creado toda una estructura que ha llevado de esa cantidad que yo decía, 5.894, estamos en 33.539 niños en julio. O sea, nos queda agosto y estamos en septiembre, porque cada vez vamos. Entonces, este año nosotros terminaremos en cerca de 40.000 y la meta es en el 2020 terminar con una cantidad de 60.000 niños protegidos, que mientras sus padres laboran, sus hijos, de las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, están protegidos. No voy a repetir en las áreas que ya yo te he señalado, mientras sus padres están tranquilos. No es lo mismo mandar a un muchacho a la escuela o dejarlo en una casa sin atención. ¿Qué porcentaje representa eso del total? Eso representa un crecimiento significativo que... No, de 5.000 a 60.000, 12 veces. 12 veces. 120%. 120% de crecimiento. Claro, porque el gobierno ha sabido utilizar lo que esos voceros del apocalipsis señalan uso inadecuado del 4% de educación. Ahí se refleja también, son múltiples los aspectos. No hay día, y en la seguridad social se nota, no hay día que el presidente o semana que el presidente en 2 o 3 veces promedio no inaugura un centro de diagnóstico, así mismo, una estancia infantil y también un hospital, una atención primaria, un hospital nuevo o un hospital restaurado. Sí. ¿Y qué tipo de hospital? Sí. Y ahora mismo está saneando el comportamiento de los profesionales, la adquisición de nuevos profesionales, nuevos entrenamientos que están haciendo de hospitales clave, modelos para la inserción de
el aspecto de la salud en materia turística. Sí, anteriormente un problema para una gente acomodada era irse a Miami, a Nueva York, lo menos a Cuba, y la mayoría de aquí sufrían consecuencias. Hoy en día nosotros nos encontramos con centros como Sedimá, para mencionarlo por su nombre, centros como la Plaza de la Salud, centros como lo que va a ser ese entorno. La ciudad sanitaria. La ciudad sanitaria, pero está el Secanón. Está el Hospital Juan Bosch, está el Hospital, ¿cómo es? El familiar de Guillermo. Calventi. Sí. Está el Hospital Pediátrico. Sí, el Mocoso Puello, Luis C. Aybar. Hay toda una revolución realmente en materia de infraestructura, de tecnología, de tecnología. Entonces, esos resultados se van a ver al fin de este periodo con un cumplimiento rayano en cerca del 100%, en algunos casos más, en algunos casos ligeramente adaptado a eso. Para no hablar de otros temas del aporte, porque yo he visto programas aquí de lo que son las visitas sorpresa, cómo la pequeña y mediana empresa, cómo se han asimilado a las Fuerzas Armadas a la seguridad social, qué ha representado eso. Y entonces, otro aspecto es lo que tiene que ver con el crecimiento, que debe ser la segunda. Yo creo que la pasaron por listo. Yo te hablaba en una de tus entrevistas, que yo conservo en la memoria, el crecimiento. En el año 2004, el 0.5%, es decir, la mitad de un 1%, tenía acceso a la salud. Entonces, el crecimiento en los gobiernos del PLD ha sido, pero vámonos a... del 0.5%, hoy estamos en él. Hoy estamos alrededor del 80%. La meta es culminar esta gestión en un 90%. ¿Tú sabes cuántos países en toda América tienen ese porcentaje? 4 países. Y nosotros vamos a ser el número 2. Mira el crecimiento, tú lo puedes ver, su evolución, y ojalá que pudiesen poner. Esa no es la imagen, porque esa es del régimen. Esa es del régimen. Aquí se ve cómo va creciendo el sistema de la seguridad social en la República Dominicana. ¿Cómo va creciendo? Bueno, esa es la que está ahí tú lo ves, para no irnos más atrás, porque se habla, tú hablabas, estamos casi en 20 años. No, la seguridad social se proclamó en el año 2001, inició en el año 2003, inició que muchos críticos hoy, como tú te gustan los deportes, ¿verdad? Sí, desde la grada hay gente que dirige los juegos, debía mandarlo a robar, que darle la base por bola, que le tire un zurdo, pero ese dirigiendo desde arriba, el manager sabe que el brazo del lanzador está afectado, que tal jugador tiene más cobertura o más desplazamiento por allí, y entonces sabe lo que debe hacer. Entonces, gente que perdieron los juegos porque dirigieron e hicieron muchas concesiones, que hoy está pagando el sistema, que está resolviéndolo, entonces tú lo ves criticando y haciendo análisis, que son los máximos expertos, pero copiaron la seguridad social que tenía 50, 70, 90, 100 años de atraso con respecto a países desarrollados, y sin embargo, hoy en día, nosotros somos un ejemplo que cuenta con una estructura sólida, con una credibilidad, y vienen a ver cómo funciona la tesorería de la seguridad social, que de hecho se están haciendo los esfuerzos porque tenga autonomía y para que tenga potestad jurídica, que existe una DIDA, que no hay en toda América una institución como esa que defienda e informe los afiliados,
que necesita expansión y sostenimiento. Existe un consejo representado por gobierno como garante de la misma, un sector trabajador que los representa con el mismo derecho que el gobierno y con el mismo derecho de los empleadores, y 13 instituciones no gubernamentales que existen ahí y que votan en condiciones de igualdad. El caso nuestro, como gerente general, equivale a decir a un director que cuando hay votaciones yo puedo opinar pero no voto. El papel nuestro es garantizar que se cumplan las decisiones, que se cumpla la ley y responder oficialmente cuando hay cosas que lo ameriten. Por ejemplo, ahora alguien habló que los fondos de pensiones estaban siendo utilizados por el gobierno. Y nosotros señalamos, no, las pensiones, como aquí se calcó y se impuso un régimen de pensiones igualito que el de Chile y de Colombia, que están pasando problemas, nosotros tenemos tiempo porque a partir de... hay que acumular para recibir las pensiones, hay que tener, dependiendo del grado de pensiones que sean, hay de cuenta de capitalización individual, una gente llega a 60 años y si reclama puede recibir sus pensiones con los fondos que ha acumulado más los beneficios que ha ganado. En segundo lugar está ya el tipo de retiro de pensiones que corresponden cuando ha cumplido con la cuota de 360 cuotas de su nómina más los 60 años de edad. Entonces, a partir de ahí, ese problema ha traído dificultades, no solamente en Chile, con grandes movilizaciones, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en varios países, en Panamá, sino también en Europa. Entonces hay que tomar medidas. Hay un comité que garantiza la inversión de esto. ¿Quién constituye ese comité? La CIPEN, que es una superintendencia que forma parte del sistema de pensiones, se llama CIPEN, reduciendo las siglas, CIPEN, y está el Banco Central, está la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Valores y un representante técnico de los trabajadores que son, en verdad, la razón de existencia para esas pensiones. No es para los ricachones ni para los funcionarios. Eso tienen resuelto los problemas. Bueno, entonces eso tienen una representación y cualquier inversión se hace en función de esto. Hay acumulado, y también trajimos la gráfica, ya en una proyección al término de este año, acumulada a toda prueba de cerca de 600,000 millones de pesos, que representan el 15.5%, ojalá la pudieran proyectar. Búsqueme el 15.5%, déjame la gráfica de los fondos de pensiones. Está al final. Excúsame, yo lo encuentro más rápido. El 15.5% del Producto Interno Bruto, pero además de eso nosotros planteamos, para que no suceda, una de las cosas importantes que tenemos en Dominicana es que podríamos garantizar, número uno, tenemos tiempo para imponer el que se mejoren las inversiones, se hagan inversiones que sean más justas, más razonables, más rentables. Por otro lado, reducir los beneficios que obtienen las AFP, que son las que manejan esos fondos, que ya es un tema que se ha debatido. ¿Se podrán hay reducir? Unidad. Bueno, de hecho, tenían un 30%. Esa es la distribución. Esa imagen nos dice la distribución. ¿Cómo están distribuidos los fondos de pensión? ¿Cómo están distribuidos esos fondos? Que nadie puede decir que de ahí se cogió un chele. Pues,
ahí no se ha cogido un centavo. Entonces, aparte de eso, bueno, el primero es la cantidad. El 15.69%. Vamos a mostrarlo para que julio. ellos lo busquen allí. En julio. Esta es la gráfica. Esa es una de esas gráficas. Búsquenla por ahí. Eso lo acumulado. Si tú ves la parte azul de abajo, te dice la cifra, que está en 589,000, por eso yo digo, terminaremos en 600,000 millones de pesos dominicanos. A julio de este año estamos en 566,800 millones. Entonces, la proyección es que terminaremos el año. Claro. Entonces, ¿qué se procura? Bueno, se procura debe hacerse mejores inversiones. La gráfica que pusieron antes es cómo está invertido en la actualidad. ¿Cómo está invertido? Sí, correcto. Ahí, ¿qué importancia tiene? Y tú me permites, claro. ¿Qué importancia tiene esa gráfica? Ahí está. Que lo están viendo, es que están en certificado de depósito un 12.9%, es decir, 61.455,851,234 pesos. Bonos del gobierno central, 151,094 millones de pesos, un 29.97. Nota del Banco Central, 98,155 millones, 224,685, un 19.47. Y certificados de inversión del Banco Central, también en Hacienda, compro de bonos de Hacienda. Si otros países compran los bonos de Hacienda, una inversión criolla, bueno, entonces hay quienes plantean que se invierta en vivienda, que se invierta en esto, que se invierta en transporte, bueno, todo eso. Ese comité regulador, fiscalizador y de inversión tiene que ponderarlo con estudios actuariales, es decir, estudios económicos, financieros, proyectados, que garanticen que verdaderamente vamos a ganar más, porque hay otra gráfica que nos muestra la rentabilidad nominal del sistema, que es de un 10.12%, la rentabilidad neta y además el grado de inflación, ese rojo, que es el rojo que en la República Dominicana, a diferencia de la inmensa mayoría, por no decir casi todo, es una de la inflación más baja, que es uno de los grandes logros que en materia económica tiene América Latina. Aquí es el país actualmente en proceso de crecimiento que está por encima de los pronósticos y es uno de los países donde la inflación está controlada. Entonces eso va en beneficio de que se puedan hacer medidas para garantizar esto. Pero además hay otros aspectos. El sistema dominicano de seguridad social comenzó con el aspecto de pensiones y se quebrantó el aspecto de salud. Lo que quiere decir que la salud comenzó con el régimen subsidiado, con una ponderación, digamos, de prueba en la parte del sur lejano. Pero ya vimos lo que es el régimen subsidiado hoy. Claro. Ahora, en el régimen contributivo, el Servicio Nacional de Salud, SENASA, hoy en día, ante el hecho de que muchas ARS privadas que tienen derecho a existir por el tipo de régimen que hay aquí, porque hay gente que dice, vamos a sacar las ARS. Bueno, eso hay que ponderarlo porque estamos en un régimen que no es un régimen socialista, el que prevalece aquí. Ahora, esas ARS tienen que cumplir con la ley, tienen que cumplir con las decisiones del Consejo y tienen que garantizar que los afiliados reciban los beneficios. Es decir, recientemente el Consejo tomó una resolución que obligaba a que si tú eres un médico
que cumple con tu deber, que ha estudiado en una universidad, que tiene tu exequatur, que ha hecho una especialidad, podría no estar en una ARS determinada, pero a ti no se te puede vulnerar el derecho del profesional y recetar un estudio de diagnóstico o de laboratorio. Entonces eso estaba pasando. Mediante una ley, la 375-02, el Consejo aumentó su canasta básica tanto de medicamentos como de servicios, como de procedimientos quirúrgicos. Entonces, simple y llanamente, algunas ARS privadas, las que están asociadas, las principales asociadas en ADAL, dijeron, bueno, nosotros desconocemos eso cuando CISARRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, quiso aplicar esa medida que tiene que ver con la ampliación del aspecto de salud, que si una enfermedad se deriva en otro aspecto secundario hay que cumplir con eso. Entonces la objetaron y fueron y le elevaron una instancia al Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el organismo rector del sistema. Pero ellos pretendían entonces que mientras eso se conocía y se le daba larga, eso no se aplicara. Bueno, pues el Consejo tomó una resolución reciente, para yo hablar con propiedad, traje aquí la fecha. Recientemente, mediante una resolución, el Consejo ratificó esa decisión que había hecho suya y que estaba aplicando, porque toma la medida, los estudios correspondientes, la CISARRIL, que es el órgano que se preocupa y se ocupa de que las cosas se le den seguimiento. Pero otro aporte de la seguridad social, que no están en gráfica, pero que todo el mundo sabe, es que aquí antes, cuando una gente llegaba a 60 años, si tenía una enfermedad catastrófica, con solo tener hipertensión, con solo ser diabético, con solo tener deficiencia renal crónica, era eliminado, si era hipertenso, eliminado de los seguros privados. Y hay gente que tiene la cachaza de decir que antes el aspecto de la salud marchaba mejor. Ahora, no solamente tú como afiliado, como empleado de aquí, funcionario, pero tú eres tan empleado como el camarógrafo, como el que lava. Bueno, lo que tienen es responsabilidades, funciones y quizá cobro diferente, ¿verdad? Naturalmente, en función de eso, pero le bajan un 10%. Entonces, verdaderamente merecen el mismo tratamiento. Entonces, y comenzamos a no excluir ningún tipo de esas enfermedades catastróficas. Cada vez se ha revisado 3 veces el catálogo, que le llaman prestaciones de servicios de salud, pero que para nosotros el plan básico de salud, donde dice la cantidad de medicamentos, el tipo de procedimientos, las medicinas, y además que cubre todo lo que se deriva. Comenzamos con 150,000 pesos. Lo hicimos eso objetivo hasta para un recién nacido, que antes hasta el año el niño no tenía posibilidades. Lo llevamos a 300, a 500,000, a 1,000,000 de pesos. Y ahora a 1,000,000 de pesos por cada proceso de salud. Podrá ser poco, porque la vida es así. Tú tienes una bicicleta para andar y quieres un vehículo y después quieres un vehículo automático. Un vehículo, y si te dejan. Bueno, y es necesario y es justo que la gente aspire a superarse. Y este sistema ha crecido, ha mejorado, tiene grandes fallas, porque al principio, y eso es una repetición de un concepto que emití en una línea, se hicieron concesiones. Primero, no se comenzó con salud. Segundo, no se aplicó la atención primaria, que en cada inauguración el presidente de la República, además de un centro de diagnóstico, de un hospital, también un centro de atención primaria. La atención primaria,
y en breve tendremos la atención primaria. ¿Qué va a conllevar eso? Bueno, que a ti, por un simple catarro, no te van a mandar un neumólogo, o no te va a recibir un neumólogo que te va a mandar a hacer todos los estudios del mundo y que además de eso te va a cobrar la diferencia de lo que paga la ARS, que viene siendo un porcentaje mínimo de lo que él acostumbra a cobrar. Bueno, esas son transacciones que nosotros no intervenimos, pero no podemos sacrificar las bondades de un sistema avanzado que en materia de social es el más significativo y avanzado que ha contado la República Dominicana, para no ser exagerado, por lo menos en los últimos 60 años en República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer con esos centros que todavía resisten recibir el seguro SENASA, por ejemplo? Que hay centros privados que no reciben, no atienden al paciente con el SENASA. Cada día, es un caso, ¿no? Cada día SENASA se fortalece. No es papel mío entrar en juzgar, porque claro, SENASA es una institución del Estado, claro, pero SENASA nunca, como ARS, se ha negado a servirle un análisis, un estudio que le indique a un médico porque no esté dentro de su área. SENASA se sobrepasa en la cobertura. Si a una gente, cuando cumple su proceso de salud y es dado de alta, muchas veces lo retienen en una clínica y hasta muerto no lo dejan ni salir de ahí hasta que la gente no pague. Entonces SENASA, en ese sentido, lo que va es tomando cada vez, bueno, tiene el control absoluto porque es una entidad del Estado. El Estado ha sostenido el régimen subsidiado. Ahora hay una medida tomada porque ha ido por todo el proceso judicial desde abajo, de un tribunal inferior hasta el más alto, que es el constitucional. Ya todos los trabajadores, empleados y funcionarios públicos deben ir a SENASA, pero además existe en la República Dominicana, y quienes más lo propician son los empleadores, y ADARS y las ARS no son parte del sector trabajador, sino empleador, que es la competitividad, el que ofrece mejor servicio. Este canal he visto más en la medida en que su calidad se va imponiendo, su programación sea de interés. Los invitados que ustedes logren pueden hablar con cosas, que la imagen del canal sea mejor y que la estructura de esto funcione, cosa que se va logrando, ya lo dije al principio. Bueno, pues lo mismo pasa en salud, lo mismo pasa en una panadería, lo mismo pasa en un periódico, lo mismo pasa en el béisbol, lo mismo pasa en todo. El servicio, la garantía de que tú ofrezcas lo mejor en las condiciones sociales y económicas más justas, es lo que te permite que tú crezcas. Entonces se va quedando atrás el que no cumple con esos requisitos que están establecidos en una ley que tiene reglamentos y que tiene metas. A propósito de ley, la ley dominicana, yo explicaba que se inició con una copia de realmente lo que existía, porque no había experiencia aquí. Es razonable que se tomaran experiencias extranjeras por gente que eran expertos en ese momento, pero que hoy en día hemos acumulado nuestra propia experiencia. Las demandas son mayores, las experiencias en otros países que nos sirvieron de modelo han sido fallidos. Entonces tenemos que, la Constitución, ¿cuántas veces se ha modificado en República Dominicana? Muchas veces. 37 o 38 veces. Y la vamos a modificar 37 veces más si es necesario. ¿Cuántas veces? Para hacerla mejor cada vez. Bueno, exactamente. Claro. Hasta ahora hemos tenido 2 constituciones en los últimos tiempos, porque también en el año 1857 hubo una constitución que la desplazaron de inmediato.
la Constitución del 63, que fue motivo de que este país se parara Claro. A defenderla Así y mismo. se produjera una guerra y una Señor. intervención. Tiró a la calle el pueblo. a Y en el defenderla. año, después de una amplia consulta, 2010, se hizo una constitución avanzada y ha habido modificaciones. Entonces, bueno, pues las veces que haya que modificar en bien del país Claro. una constitución, bueno, pues igual una ley. ¿Cuántas leyes no han sido modificadas? La propia ley de seguridad social. Pero la ley de la vida es el cambio. Ha tenido eso, y eso el cambio Claro. es consustancial con el ser, Claro. incluyendo la persona, incluyendo las instituciones. Lo único permanente, decía Heráclito, es el cambio. El cambio. Lo único permanente, permanente. valga la paradoja. Exactamente. Lo único permanente es el cambio. Y estamos Así es. llamados a cambiar y a modificar todo lo que haya que modificar para bien del pueblo Así dominicano, mismo. como debe ser. De manera pues que para nosotros en particular ha sido una honra que los gobiernos dominicanos hayan confiado en nosotros. Hemos venido jugando un papel de equilibrio, que es el que nos corresponde, de respeto, de llevarnos bien y de organizar una agenda bajo la dirección del Ministerio de Trabajo, que es la presidencia del Consejo, y en relaciones de cordialidad con los sectores que están representados. Ahí están representados los trabajadores, los empleadores, el gobierno principal e instituciones privadas que no son de gobierno, como el colegio médico, los profesionales de la salud que no son el colegio médico, las enfermeras, los discapacitados, en fin, las pequeñas y medianas empresas, un conjunto de instituciones que llevan sus representantes y sus suplentes, que opinan y que vigilan cada paso que se da. Lo propio pasa entonces en salud, que hay un consejo, lo propio pasa con CISARRIL para velar por los acuerdos que se establecen y los derechos que le corresponden y deberes que le corresponden a los prestadores de servicios de salud. Igualmente en pensiones. Las pensiones hay que acelerar el paso para que no nos suceda y tenemos tiempo. Es una ventaja. En noviembre próximo habrá aquí un evento de la Organización Internacional de Seguridad Social, la OIS, cuyo va a tratar el tema de experiencia en los países europeos y en Latinoamérica con respecto al aspecto de la pensión, y ahí se va a cumplir alguna inquietud que expresó uno de los juristas más experimentados y más capaces en materia no solamente de derecho laboral, sino de seguridad social, que es el pasado vicepresidente Rafael Alburquerque, que decía de la prudencia que había que tener para ciertas medidas que deben tomarse, para evitar que muchas veces la población sea sorprendida y que no esté dispuesta a que se apliquen determinadas medidas. Es decir, él se refería porque ha habido planteamientos de aumentar el promedio de vida de la gente. Anteriormente, una gente de 50 años era un viejo. Sí, claro. ¿Tú entiendes? De 60 años hasta hace poco. Sí. Ya el promedio de vida está en alrededor de un 75 años. Sí, señor. Y una más. gente de 60 Y años, subiendo. te lo digo por experiencia, yo estoy en plenitud, Sí, así mismo. gracias a Dios, Estamos y porque nos cuidamos. en plenitud. Bueno, entonces, yo no quisiera tener yo me muero si me quedo en la casa sentado sin hacer nada, y tengo que hacer, o sea, investigar, estudiar, trabajar, publicar, pero ahora producir. estamos haciendo en beneficio del pueblo una labor que es de primer orden en materia social para la población dominicana. Así es. Importante cómo ha ido creciendo la cobertura. Y a eso volvemos, que lo vimos ahorita, ¿no? Es importante que el Estado Dominicano tenga como meta llegar en el 2020 al 90. El presidente dice que va a sobrepasar el 90,
Pero llegar, es posible. Pero llegar al pero 90 seguro llegar al 90, yo te digo que son pocos países en el mundo que tienen más 90. Claro. Por encima de 90, no hay ninguno que llegue a 100. Por encima de 90, hay países como Suecia, Suiza, Holanda probablemente. Sí. Sería Islandia. Colocarnos a ese nivel en materia de cobertura. Llegar por encima de 90 es una odisea. Claro. Es una odisea. Y bueno, este país pequeño, pobre. Estamos preparados para las odiseas. Que tiene que cubrir un 20%, más de un 20% de salud de hermanos dominicanos que no son dominicanos y que no están legalizados en el país, que tiene que cubrir en educación también, por igual, que quieren que se tire encima ese problema que no lo ha creado la República Dominicana, que lo que ha sido muy solidaria. Sin embargo, estamos cubriendo nuestro compromiso y estamos siendo solidarios con otros. Ese es un principio fundamental. Es decir, la seguridad social en síntesis se reduce a principios fundamentales. El principio de la universalidad, es decir, el derecho que tienen todos los ciudadanos del país, en este caso dominicanos, de recibir servicios de salud. Bueno, cuando nosotros estábamos un 40%, veíamos que habíamos dado un paso tremendo, porque de 0.5 llegamos a 40, pero ya estamos en un 80 prácticamente. Casi un 80. Bueno, terminaremos el año con un 80 y llegaremos en año y medio a un 90%. Quizá lo pasemos, qué bueno, porque hemos superado el subsidiado. ¿Por qué no podemos acercarnos al 100% del contributivo? Bueno, hay sectores informales, eso es una debilidad del proceso. La gente tiene que gastar de su bolsillo, porque la atención primaria que está en la ley no se aplicó como no se aplicó la salud. No arrancó cuando debía arrancar. Porque no arrancó la salud primero, sino los fondos de pensión. Arrancó el negocio primero. Sí, eso es lo que dejaba cuarto pasivo ahí, con grandes beneficios, con un margen que oscilante entre un 15 y un 30% de la administración, no es del fondo en sí, no, de la administración. De las AFP, que hay gente que la estigmatiza y dice, bueno, pero escogieron lo más alto, porque en ese tiempo era poco, pero en la medida que va creciendo, bueno, ellos también tienen que ir bajando los intereses, porque no es lo mismo se debe beneficiar en la población, son los afiliados. Entonces, bueno, es un problema que con consenso, con el estilo que se aplica aquí, que no es de shock, que no es de crisis, que no es de imposición, es de razonamiento, pero a veces hay que ser recto. Para que las cosas se apliquen, tú tienes que ser considerado, tienes que ser respetuoso, tienes que ser ameno, pero también recto, e imponerte, porque ese es el rol del que dirige. Un liderazgo, y no hay liderazgo mayor que el Estado, tiene que combinar esos factores. Y yo creo que aquí se están cumpliendo. Respeto a la ley, respeto al otro, consideración para los demás, pero el papel principal es la defensa de los intereses del pueblo y el cumplimiento de los planes que nos hemos propuesto, que no son improvisados. Así mismo. Vamos bien en materia de seguridad social. Terminaremos este periodo en 2020 con el 90% de cobertura para toda la población, y desde luego estamos hablando de sector privado y sector público. Y también previniendo para que el aspecto de las pensiones, que ya mucha gente se adelanta, bueno, se acabó, eso es un robo, eso es un fraude, tomar las medidas necesarias, y hay un comité regulador y el gobierno tiene la vigilancia en ese sentido para que hayan inversiones mejores, para que se reduzca la ganancia de lo que las administran y también para que se tomen medidas adecuadas. Que garanticen una pensión justa al que se retira, por Dios. Para que se retira. Porque ahora mismo, por ejemplo, yo soy un hombre crítico, hay algo injusto que cuando la ley se vea, si tú te retiras, aún pase de los 70 años y aún cumpla con la cantidad con los requisitos para no puede retirarte, vivir. No puede vivir no con te lo que te quitan queda. el seguro de salud
Y eso no Y es eso es justo. una Cuando barbaridad. más se necesita Exacto. es cuando tú no estás ejerciendo. Entonces no puede ser que a una gente lo retiren de un trabajo Y pierda el pierda a seguro. los 2 meses El seguro. o sea, la La atención, atención de garantizada de salud. Cuando más la necesita, como tú dices. Exactamente. Cosas que hay que resolver urgentemente y las vamos a resolver. Gracias a Rafael Pérez Modesto, el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y productor de Momentos de la Historia aquí, que usted tiene que ver todos los sábados, ¿verdad, Gracias, Rafael? gracias. Sí, señor. Por todo esto que ha compartido con nosotros, noticias importantes de cómo avanzamos en el régimen de la seguridad social en la República Dominicana. Gracias, Rafael. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, claro, por estar siempre con nosotros aquí en Ojalá en el canal 4RD. No se muevan de ahí porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes a lo largo de nuestra programación. Quédense ahí.